Bueno, pues muchísimas gracias a la Sociedad Valenciana por contar conmigo en esta ocasión. Y bueno, pues preparando esta charla pensaba que hablar de hot topics de tratamiento de enfermedad renal crónica asociada a diabetes a fecha de marzo de 2024, pues creo que es todo un lujo, ¿no? Porque tenemos actualmente un montón de alternativas terapéuticas y muchas de ellas ya el doctor Reque ya me ha ido poniendo una avanzadilla, y porque tenemos a futuro muchísimas más todavía que ha cambiado mucho la perspectiva y van a cambiar mucho la perspectiva del tratamiento de este paciente. Porque todos tenemos muy presentes esta imagen, que es la imagen que nos ofrece todos los años el registro de enfermos renales, el registro español de enfermos renales, y como vemos es siempre la diabetes la principal causa de que un paciente en España llegue a diálisis o reciba un trasplante. En torno a un 25% es la cifra de la incidencia de estos pacientes. Este año ya veíamos algo diferente, vimos que era un 22%, aunque es verdad que presentaban estos datos con cautela, ya que ha habido una reclasificación de las causas de enfermedad renal crónica en este registro, y aparte porque habían algunas comunidades autónomas que tenían que confirmar algún dato. Pero bueno, sería muy buena noticia que esto se confirmara, que la diabetes fuera bajando el porcentaje como causa de enfermedad renal primaria, y que de alguna manera en algún momento lo llegamos a conseguir. También en el registro de enfermos en la Comunidad Valenciana estamos viendo esta tendencia. Esperemos que a futuro podamos ir viendo cómo es el reflejo de que todas las alternativas terapéuticas que voy a intentar resumir ahora, pues van haciendo fruto y vamos obteniendo ya resultados en cuanto a enfermedad renal terminal. ¿Cuál es el abordaje o qué hot topics podemos ver actualmente en el tratamiento de la enfermedad renal crónica? Poco queda ya que decir de los ISGLT2, ¿no? DAPA-CKD en enfermedad renal crónica, y en este caso con un alto porcentaje de pacientes diabéticos, demostraba su superioridad frente a placebo, con una disminución del 39% del riesgo del endpoint primario renal, ¿de acuerdo?, de una llegada a diálisis, descenso del filtrado glomerular o muerte renal o cardiovascular, y además esto lo hacía de forma muy rotunda, fueran diabéticos o no diabéticos. En este ensayo ya había por primera vez algunos pacientes no diabéticos, el gran porcentaje eran diabéticos, pero que tuviera mayor o menor proteinuria o que su filtrado estuviera más o menos conservado. Yo creo que con todos estos resultados y con toda la evidencia acumulada con ensayos previos, debe existir una razón de peso para que un paciente con diabetes mellitus y cualquier grado de afectación renal no lleve actualmente un inhibidor de cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Y es verdad que nos pueden surgir ciertas dudas porque son fármacos que tienen un mecanismo de acción peculiar. Tratamos con enfermos con mucha comorbilidad, enfermos con insuficiencia cardíaca, pacientes con edad avanzada, con otros factores de riesgo. Y bueno, ya nos enseñaban, ya tiene algún tiempo este estudio, este subanálisis del DECLARE, en el cual nos enseñaban cómo, desglosando a los pacientes o reclasificándolos según la edad, la eficacia de dapagliflozina era exactamente igual, incluso también para el objetivo renal secundario, en este caso del DECLARE, y asimismo los datos de seguridad también demostraban cómo no había diferencias en cuanto a los rangos de edad, ¿no?, donde en aquellos pacientes con mayor edad podíamos encontrarnos ciertas dudas para usar estos fármacos. Incluso en el objetivo de seguridad de fracaso renal agudo, estos fármacos se demostraban que eran incluso superiores al placebo, y esto pues hemos encontrado muchas explicaciones en cuanto a que son fármacos que protegen frente a la insuficiencia cardíaca, son fármacos que producen menos eventos hipoglucemiantes que otros fármacos utilizados en la diabetes, y que con este menor riesgo de hipoglucemias, menores eventos cardiovasculares, pues podrían justificar este mejor comportamiento en los pacientes con cierta edad. Es más, recientemente se publican estos datos, que es un subanálisis del DAPA-CKD, en lo cual, a través de un score de fragilidad que se obtiene mediante 32 ítems extraídos de los datos analíticos y los datos del registro electrónico clínico de los pacientes, prácticamente en todos los pacientes incluidos en el DAPA-CKD, es decir, todos menos uno, porque fueron 4.303 pacientes,
se observa cómo se clasifican a los pacientes en muy poco frágiles o no frágiles, moderadamente frágiles o severamente frágiles, y se observa como cualquiera de los objetivos planteados en el DAPA-CKD, tanto de los objetivos, en el objetivo, a ver si lo puedo señalar, en el objetivo primario renal o los objetivos secundarios, se mantiene la superioridad de dapagliflozina independientemente del grado de fragilidad. Y esto también pues, nos llama mucho la atención, ¿no? Porque son fármacos que en cierta manera pues, pueden causar cierta depleción de volumen, pueden causar un poco de hipotensión, pero lo que está claro es que los fármacos bien utilizados producen el mismo efecto independientemente del grado de fragilidad. Y al respecto me gustó mucho este estudio recientemente publicado. Es un estudio experimental, pero me pareció muy ilustrativo de cómo estos fármacos, lejos de producir una atrofia muscular o una pérdida de fuerza, se lanzaba alguna hipótesis en la que, debido a la pérdida calórica que producen estos fármacos, podrían condicionar cierta pérdida de masa muscular. Este es un estudio muy cortito, son solamente 28 pacientes, en los cuales 12 no llevaban ISGLT2 y 16 sí que llevaban bien dapagliflozina o empagliflozina, y a los cuales se les realizaba una serie de análisis y una biopsia muscular al tiempo que se les estaba poniendo un dispositivo cardíaco, bien un desfibrilador o un marcapasos. En ese momento aprovechaban para tomar una muestra de músculo. Entonces se observa a través de unos estudios muy descriptivos y muy meticulosos, tanto un estudio ultraestructural del músculo como transcriptómica, metabolómica, un perfil sérico y demás. Se observa que, lejos de provocar atrofia muscular, se ve un perfil promuscular, por decirlo de alguna manera, antiatrófico, prometabólico y antiinflamatorio sobre la fibra muscular, ¿no? O sea que, en cierta manera, estudios como este vendrían a reforzar la idea de que, lejos de producir atrofia muscular, debilidad y demás, estos fármacos potencian y ayudan a favorecer esos buenos resultados en cuanto al área cardiometabólica. El otro gran grupo, y lo pongo ya en presente porque probablemente en unas semanas podemos disponer ya de finerenona para el tratamiento de la enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos. Entonces ya no lo presento como fármacos a futuro, ya lo considero como un fármaco que vamos a poder utilizar dentro de nada. Es la finerenona, ya lo ha adelantado el doctor Reque. Hemos hablado mucho de finerenona, de antagonistas del receptor mineralocorticoideo. Estos son los datos de Fidelity, que, como sabéis, es un estudio donde se agregan los datos de los dos grandes ensayos pivotales desarrollados en los enfermos con diabetes y enfermedad renal crónica, tanto el Fígaro como el Fidelio, y observamos como finerenona, también de una manera muy rotunda, reduce un 23% el riesgo del objetivo renal compuesto. Es decir, es un fármaco destinado en exclusiva al tratamiento de la enfermedad renal en los pacientes con diabetes. Pero tenemos datos también interesantes extraídos también de este pool de análisis, donde es verdad que estos ensayos, tanto Fígaro como Fidelio, tienen ya algunos años, todavía no estaba extendido el uso de ISGLT2, pero sí que tenemos algunos datos de pacientes que ya llevaban ISGLT2 y vemos cómo se comportaron pacientes que no llevaban ninguno de los dos fármacos. Esa es la reducción en un tiempo de observación determinado del filtrado glomerular. Pacientes que no llevaban ninguno de los dos fármacos, la línea naranja, pacientes que llevaban ISGLT2, la línea gris vemos que la potencia de finerenona es algo superior, como ya habíamos visto en el estudio Rotate. Antagonistas mineralocorticoideos tienen una alta potencia antiproteinúrica y vemos que finerenona era un poquito superior a dapagliflozin, a ISGLT2 en la reducción del filtrado. Pero finerenona con ISGLT2 demostraba una elevada potencia nefroprotectora en cuanto a disminución de filtrado. Y además, esto también es un estudio, digamos, inferencial, juntan todos los datos de las bases de datos de Credence, DAPA-CKD con ISGLT2, Fígaro y Fidelio, y todo junto, ya digo, son análisis inferenciales, pero creo que dentro de poco tendremos análisis ya de ensayos clínicos y de vida real, y vemos cómo la combinación de ambos fármacos es tremendamente protectora y además, cuanto antes la empecemos, pues quizás mejor, porque el efecto es acumulativo.
otro gran grupo farmacológico que ya todos tenemos experiencia acumulada, pero que todavía no tenemos los datos en enfermedad renal crónica, y es que en pacientes diabéticos han sido una tabla de salvación para muchos de nuestros pacientes y han evitado la insulinización en muchos de nuestros pacientes, son los análogos de GLP-1. Y en concreto, dentro de poco tendremos los resultados del estudio FLOW, probablemente ahora en el europeo nos los presentarán, en los que, como sabéis, se exploraba la capacidad de semaglutide en enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. De todos es conocido que recientemente este estudio pues, se paró de forma precoz, al igual que pues, el DAPA-CKD, ya se había conseguido el objetivo y no valía la pena prolongar más el estudio, con lo cual pues, tenemos muchas ganas de saber cuáles son los números exactos de los resultados de semaglutide en enfermedad renal crónica, y además también tendremos en breve los resultados de semaglutide en enfermedad renal crónica en este pequeño estudio, no es tan grande como los otros, pero es un estudio remodel donde se observa, tendremos datos directamente de biopsias renales y de resonancia magnética en pacientes tratados durante un año frente a placebo con semaglutide. Tendremos estudios sabemos que hay análogos, receptores de GLP-1 a nivel renal y que podemos ver beneficios en cuanto a nivel metabólico a este nivel, y además tendremos resultados también de biopsias renales, con lo cual creo que va a dar mucha luz en cuanto a por qué se produce este beneficio, mucho más allá del control metabólico y mucho más allá del control de peso. De nuevo, yo creo que vamos a oír hablar mucho de esto, de la combinación de todas estas herramientas terapéuticas que tenemos. Y hay mucho interés por ver cómo todos estos fármacos tienen un efecto sinérgico uno con otro en cuanto a la protección de enfermedad renal crónica y a la protección de todas las. En este caso, en este estudio, se exploraba la combinación entre los diferentes grandes ensayos clínicos realizados con cada uno de estos grupos farmacológicos, y se ve cómo cada uno, al añadir uno sobre el otro, vamos teniendo efectos sinérgicos, con lo cual probablemente de lo que vamos a hablar mucho a futuro es de la combinación de todos estos fármacos. Bueno, esta gráfica está sacada del mismo estudio, donde se adelantan a ver cómo iría la progresión de la pérdida de función renal, y ellos estiman incluso entre una combinación de terapéutica de todo lo que he ido comentando, y SGLT2, análogos de GLP-1, antagonistas mineralocorticoideos y demás, frente a terapia convencional únicamente con bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y estiman que podríamos ganar, empezando como siempre una terapia de forma precoz, podríamos ganar hasta 6 años de aparecer un evento renal. Bueno, pues con todo ello ya tenemos desde 2022 las guías KDIGO, que no me voy a alargar muchísimo más con ellas, pero que observamos que ya SGLT2 está en la primera línea de tratamiento de la enfermedad renal crónica asociada a la diabetes, y que podemos ir añadiendo cada uno de estos fármacos para obtener el mejor resultado en nuestros pacientes. ¿De qué vamos a hablar en el futuro cuando hablemos de estos pacientes? Bueno, yo creo que vamos a seguir hablando mucho de finerenona, que va a dar mucho de qué hablar. Como ya ha comentado el doctor Reque, hablaremos de finerenona en pacientes no diabéticos. Está en marcha el FINE-CKD. Confidence, que es otro estudio donde se combina empagliflozina con finerenona. Creo que cuando llegue ya tendremos todos bastante experiencia acumulada, pero vendrá a refrendar los resultados que todos sospechamos, ¿no? Y me gusta mucho la idea de finerenona en diabéticos tipo 1, el FINE-1, ¿no? Creo que hablamos siempre de tipo 2, evidentemente, porque son muchos, pero vale la pena poder tener evidencia que respalde un poco el tratamiento de la enfermedad renal diabética también en los pacientes con diabetes tipo 1, que son un grupo de población muchas veces que se queda falta de evidencia porque evidentemente no hay tantos ensayos como en los tipo 2.
Yo creo que a futuro, y también ha adelantado algo el doctor Reque, hablaremos también de inhibidores del receptor de la endotelina. Y en este caso, yo creo que de cibotentan. Estos son los resultados del CENIT, es un estudio CENIT-CKD. Es cibotentan con dapaglifosina. Ya están publicados, ya está en marcha esto es un fase 2B, ya tenemos en marcha el fase 3. Bueno, aquí se estaba buscando, como sabéis, inhibidores de la endotelina tienen un efecto antiproteinúrico bastante potente. Tienen la contrapartida que tienen cierta tendencia a la retención hidrosalina, pero la combinación de un inhibidor de la endotelina con una ISGLT2, en este caso de dapaglifosina, podría tener un beneficio clínico evidente, y así se pone de manifiesto. Realmente esto es un estudio para búsqueda de dosis del cibotentan, donde se aleatorizaron a 3 brazos. Cibotentan, todos llevaban dapaglifosina 10 miligramos, 2 brazos, uno con 1,5 de cibotentan y otro de 0,25. Y lo que se observa es que la capacidad antiproteinúrica de ambas dosis es muy similar. Es la barra azul y la barra verde, 0,25 la primera y la barra verde de 1,5. Con lo cual es bastante similar la potencia antiproteinúrica, pero lo que vemos es que a 0,25 no hay prácticamente eventos de sobrecarga de volumen. De hecho, hay un efecto beneficioso probablemente debido a la dapaglifosina que lleva asociada, con lo cual se llega a la conclusión de que bajas dosis de cibotentan son suficientes para conseguir ese efecto sinérgico de nefroprotección sin sufrir los eventos adversos que podrían verse derivados de la inhibición de la endotelina. Otro grupo que probablemente va un poquito más lento, pero que también yo creo que hablaremos a futuro, son los activadores de guanilato ciclasa. Como sabéis, utilizan la vía estimulan la guanilato ciclasa independientemente del óxido nítrico. Ya en cardiología hay buenos resultados y está en práctica clínica habitual ya el vericiguat, y nosotros probablemente utilizaremos runcaciguat en un futuro para disminuir la albuminuria y producir cierto efecto protector renal en este sentido. Son fármacos también con potencia hipotensora, vasodilatadores y con potencia antiinflamatoria. Esto es un poco el resumen del ensayo CONCORD, que también está terminado y pendiente de publicar los resultados, pero un poco buscabas lo mismo, pacientes diabéticos y no diabéticos con enfermedad renal crónica. Y por último, y hablando de diabetes, creo que también a futuro podremos hablar también cuando tengamos disponibilidad de los análogos de incretinas duales, incluso los triples, ¿no? Pues todos hemos leído y nos han contado los efectos beneficiosos, en este caso de tirzepatide, en este ensayo, por ejemplo, frente a semaglutide, cómo demostraba una gran potencia en la pérdida ponderal, en el control glucémico y en la pérdida ponderal, y esto sabemos que en ciertos enfermos con enfermedad renal crónica va a ser de gran ayuda, con lo cual pues estamos esperando a ver todos esos cómo se repercute sobre el riñón. Somos, yo creo que muy optimistas en este sentido, y hay datos derivados del programa SURPAS, que es el programa de desarrollo clínico de tirzepatide, donde ya se adivina que efectivamente al igual que semaglutide, pues cierto efecto protector renal, todo lo que consiga controlar la glucemia en pacientes diabéticos y controlar el peso y bajar el peso, pues va a tener, sabemos, efecto antiproteinúrico y efecto protector renal. Y no me queda ya mucho más que decir, un poco hacer el repaso de que en el tratamiento de la enfermedad renal crónica asociada a diabetes, la primera base es la inhibición del sistema renin-angiotensina-aldosterona. Me gustaría decir que todos los ensayos y todos los estudios que he ido comentando, todos los pacientes llevan una base de tratamiento con la inhibición del sistema renin-angiotensina a las dosis máximas toleradas. Creo que el segundo paso tiene que ser ISGLT2, como decía. Algo tiene que tener el paciente muy de peso para que no lo lleve. Tercero, un gran aliado son los análogos de GLP-1, control de glucemia, control de peso, con lo cual dos objetivos importantísimos en la diabetes y en la enfermedad renal crónica. Un pilar importantísimo va a ser la finerenona, y probablemente los antagonistas de la endotelina 1 y los análogos de guanilato ciclasa formarán parte de todas estas herramientas terapéuticas para el futuro. Muchísimas gracias.